Muy buenos días, pasen por favor. Acompáñenme a Mateo 7, 28 y 29, nueva versión internacional. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De aquí sacamos el tema, la autoridad de Jesús. Las multitudes se asombran y perciben algo. La enseñanza de Jesús no es como la de los maestros de la ley. Enseña como quien tenía autoridad. Entonces, ellos hacen una comparación. Creo yo que todos los seres humanos comparamos, ¿no? Cuando escuchamos. Cuando alguien nos habla sobre un tema, entendemos ciertas cosas. Cuando otra persona nos habla del mismo tema, podemos comparar cómo estuvo la enseñanza de ambas personas en el mismo tema. En este caso, la multitud se asombra. ¿Por qué se asombra? ¿Y por qué hay diferencia si supuestamente están enseñando lo mismo? Entonces, alguien puede pararse aquí al frente y enseñar este mismo pasaje, lo mismo que yo diga, pero no vas a entender lo mismo. Tiene mucho que ver la persona que lo está explicando. No se trata de quién es mejor o peor, pero sí hay una diferencia. Las multitudes, cuando perciben esta diferencia, se asombran. ¿Por qué se asombran? Hay varias opciones de por qué se podían asombrar, pero quiero que profundicemos en este tema. La autoridad que percibe la multitud hace que la multitud se asombre. Aquí hay algo escondido. Digo, quizás explica tan bien que te asombres, que bien explica, pero no creo que sea eso. Más bien, hay temas que el lector contemporáneo que leyera el Evangelio según San Mateo podía captar fácilmente y entender fácilmente, cosas que a nosotros se nos escapan porque no tenemos el mismo contexto histórico y cultural. Es decir, podemos leer más de una versión de la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que las traducciones tienen deficiencias, toda traducción tiene deficiencia, pero no somos expertos en el griego antiguo, porque este griego antiguo ni siquiera es como el griego de ahora. Entonces, para poder leer un pasaje necesitas ver el contexto, ya hemos hablado de eso, qué es lo que dice el original, y luego también saber históricamente, culturalmente, qué contexto existía. Porque hay cosas que están escritas que solo las personas de ese tiempo, en ese contexto cultural e histórico, podrían entenderlas. Y si nosotros no tenemos ese mismo preconocimiento a la hora de leerlo, no lo vamos a entender. Entonces, no es fácil leer la Biblia, ¿verdad que no? No es de que, bueno, hoy voy a leer mis 2 capítulos diarios, ya. No, requiere tiempo, requiere esfuerzo y en muchos casos requiere dinero. ¿Por qué? Porque necesitas diccionarios, necesitas muchas cosas. Puedes decir, bueno, hay recursos gratis en internet, pero no te regalan el internet, ¿verdad? Entonces, realmente implica mucho poder analizar la Biblia, pero si tienes hambre de la Biblia, no vas a tener problema en invertir lo que se requiera. Pero tampoco te tienes que aprovechar de eso, ¿verdad? Como para empezar a cobrar por cosas para que la gente aprenda. Dad de gracia lo que de gracia recibís. Entonces, quisiera que analizáramos este asunto, porque la autoridad de Jesús es algo que asombra y que nos debe de llevar a ciertas conclusiones a la hora en que nosotros nos desempeñamos al tratar de edificar la iglesia. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen algo especial cuando hacen
un trabajo para Dios y otros no. Tú puedes ver incluso en escuelas seculares, tú puedes comparar maestros de matemáticas. Hay maestros que aunque te enseñan a multiplicar, este maestro en particular te resulta muy fácil entenderlo. Y puede venir otro maestro que no importa cuánto se esfuerce, no entiendes igual. Yo lo puedo ver con los niños. Puede haber personas que quieran darle clase a los niños, pero no cualquiera puede darle clase a los niños. Tú puedes para decir, mira, aquí tengo niños esta presentación, el contexto histórico-cultural dice esto y lo otro, y no te van a hacer caso. Aún si le dices, mira, yo soy el contexto histórico y yo el cultural, quizás te pongan atención, pero las palabras que usas no las van a comprender. Entonces, para que un niño realmente perciba lo que su maestro quiere decirle, el maestro tiene que saber cómo comunicártelo al niño, de manera que esté interesado, no se aburra, de manera que lo entienda. Entonces, no todos tienen esa habilidad. Yo me declaro incompetente en ese asunto. A mí me cuesta mucho trabajo poder decirle a un niño lo que quiero decir. Porque yo se lo puedo decir a mis hijos, me conocen, pero pone un grupo de niños que nunca están juntos y luego empiezan a platicar, un niño le pega al otro y empiezan a reír. ¿Cómo le haces para mantenerlos atentos? Porque ellos no están interesados en aprender. Entonces, bueno, no es habilidad que cualquier persona que sepa la Biblia puede hacer. Algo detecta las multitudes en Jesús. Y dices, pues ¿cómo no? Pues es el Hijo de Dios. Sí, pero no puedes simplemente concluirlo así. Lo siento. Así que tenía las mismas limitaciones que nosotros tenemos. ¿Cómo es que la gente llegaba a la conclusión de que Jesús tenía autoridad? No como los maestros de la ley, cuando los maestros de la ley son los autorizados para enseñar la ley. Aquí está sucediendo algo. ¿Por qué la enseñanza de Jesús y la de los escribas era muy diferente si están hablando sobre el mismo tema? ¿Y por qué se asombra la gente? Creo yo que si podemos resolver estas preguntas, podemos ser más eficientes a la hora en que nosotros hacemos algo para Dios y entender de qué se trata hacer algo, eso de hacer algo para Dios. Entonces, quisiera que analizáramos, porque el pasaje que tomamos inicialmente, Mateo 7, 28, 29, son los pasajes finales del capítulo 7. Leamos Mateo 8, 1. El versículo que sigue dice: cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. O sea, después de que Mateo dice la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús, luego Jesús bajó de la ladera de la montaña y se fue a otra parte. Ahora vamos a Mateo 5:1. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, la enseñanza que las multitudes escucharon, que provocó que se asombrara, sucedió desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Esos dos capítulos nos dicen qué fue lo que las multitudes oyeron y por qué llegaron a esa conclusión. Cuando escuchan la enseñanza de Jesús dicen, este tiene autoridad. Entonces, si analizamos lo que se dice entre Mateo 5 y Mateo 7, podemos entender quizás de dónde viene el asombro de ellos. Jesús le dedicó mucho tiempo a enseñar eso. Yo creo que pudo haber sido quizás en un día un bombardeo de información constante, o varios días, no lo sé, no lo especifica, nada más nos dice que subió y luego bajó y se fue. ¿Cuánto tiempo tomó? No estoy seguro, no lo dice. Pero quisiera que hiciéramos un resumen de los capítulos 5 y 7, un resumen para entender de qué habló Jesús y tratar de ponernos en los zapatos de los que lo estaban escuchando. Entonces, me voy a ir rápido con los versículos. Varios de estos los vimos el miércoles, pero no todos. Hagamos un contraste entre lo que Jesús enseña y lo que la ley dice, porque Jesús empieza a decir, leamos Mateo 5, 21 al 22. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Quiénes son los antepasados? ¿Y quién dijo? Han oído que se dijo a sus antepasados. Bueno, ¿quién dio la ley? Dios por medio de Moisés se lo dijo a sus antepasados. Jesús está diciendo prácticamente, ustedes saben que Moisés dijo esto, ¿verdad?
no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Cuando dice que quedará sujeto al juicio del tribunal, nos está hablando de lo que el propio Moisés estableció, porque Dios así le dijo, de un tribunal que se encarga de determinar si el que mató con alevosía y ventaja o mató accidentalmente. Si mataba accidentalmente no lo acusaban de muerte. Si se comprobaba que mató con alevosía y ventaja, entonces era condenado a muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Dice el versículo 22, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces, Jesús da un paso más allá, ¿verdad? Como comentaba el miércoles. No nada más es no mates, ahora es no insultes. Y si te enojas con él, ya te pueden analizar el tribunal. Está más difícil ahora, ¿no? Tú puedes decir, oye, me cae bien gordo, lo odio bastante, pero me controlo y no lo mato. Jesús dice, bueno, ese odio es como si lo hubieras matado. Estás sujeto al juicio del infierno si lo maldices, si le deseas el mal. Luego, vamos a Mateo 5, 27 al 28. En cuanto al adulterio, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces no es que vayas y abuses de ella, o no es que vayas, te pongas de acuerdo y tengan una relación sexual, sino que desde el momento en que ya la codiciaste en tu mente, dice ya, es exactamente lo mismo. Así que muchos podrían decir, oye, no, ¿ya viste a fulana? Oh, ya la vi. ¿Cómo quisiera que quisiera? Pero está casada, ¿qué me importa? Pero nunca llegaste al adulterio porque nunca te peló. Bueno, Jesús dice, aunque ella no haya estado interesada, tú ya adulteraste con ella. Así que no nada más es lo que fuiste a hacer, sino lo que deseaste hacer. No es que no lo hayas matado, sino que lo odiaste y deseaste el mal para él. Jesús está haciendo lo más complejo. Se está yendo a cosas que nadie más puede ver, solo tú. Está llevando el asunto de la ley a un asunto personal interno que quizás nadie más pueda percibir. Luego, 31 al 32, voy a estar diciendo los versículos de este capítulo. Dice, el divorcio, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Más adelante se le cuestiona a Jesús de eso y lo veremos más adelante. Pero está diciendo, no te puedes divorciar por lo que tú quieras. No se trata de que le des una carta y le digas, ya vete, ya no te quiero. Si ella no ha hecho algo inmoral, que es lo que la raíz habla aquí, inmoralidad sexual, cuando se nos traduce como infidelidad conyugal, no es apropiado. Habla de inmoralidad sexual. Dice, en ese caso se pueden divorciar, solamente en ese caso. O sea, si un hombre está casado y dice, ya me cansé, o tengo 3, me voy a quedar nomás con una, y divorcio las demás, dice, eso está incorrecto. ¿Pero por qué permite la poligamia? Por eso digo que más adelante la vamos a tocar. No es que Dios esté de acuerdo con la poligamia, sino que les permite hasta cierto punto, y más adelante analizaremos ese dato. Pero entonces el divorcio ya no es así porque sí, tiene que haber caso de inmoralidad sexual. De hecho, en un pasaje más adelante, Pedro, si no me equivoco, Pedro es el que dice, no, pues no conviene casarse entonces. O sea, que te casabas con la base de que cuando yo quiera, pues la despido. Y si Jesús dice, no, ya no la puedes despedir por cualquier cosa, pero dice, no, pues no conviene casarse. Fíjate con qué mentalidad se casaban. Mateo 5, 33 y 34 dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y sigue diciendo, así que antes te decía, si juras, cumple. Ahora dice, no es necesario que jures. Si necesitas jurar, ya estás mal. Más adelante leemos que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Bajo qué condición necesitas jurar? Imagínate,
se enoja tu novia o tu esposa contigo. Pues otra vez lo hiciste, Hernán, otra vez. Ya no lo voy a hacer. Pero no te creo nada. De veras ya no lo voy a hacer. No te creo. ¿Cómo le haces para convencerla? Te lo juro por Dios santo. Antes decía, bueno, si juras, cúmplelo. Ahora es, no necesitas jurar. ¿Por qué habría que jurar? Si tú dices que sí, es sí. Si dices que no, es no. Y no te acepto otra cosa, aunque me lo jures. Si tu sí no es sí, ya estás mal. No necesitas llegar al juramento. 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, si alguien me hizo algo, ya no me puedo desquitar. Pero, ¿qué pasa si alguien mataba a una persona accidentalmente y los familiares del asesinado o del finado querían vengarse del asesino y a ellos no les importa investigar si fue accidente o no? Ellos quieren ir a matarlo porque ojo por ojo, diente por diente. Dios dijo, vete a una de las ciudades de refugio y te vas a quedar ahí mientras se hace un juicio y se determina. Si el juicio determina que fue accidental, ahí te quedas para que no te maten, ¿verdad? Pero si se demostraba que fue intencional, esa ciudad no lo va a proteger. Entonces, ya no se vale, dijo Jesús. Si te hacen algo, déjalos. Cambia ese sentido, cambia completamente. ¿Está Jesús cambiando la ley? Está diciendo, no, Dios se equivocó, ahora viene esta. O como dicen algunos, es que Dios se dio cuenta que no le funcionó, así que tuvo que hacerle mejoras, versión 2.0. La ley de Moisés 2.0, porque la primera no jaló. Eso dicen los ateos. Los judíos que no creen en el Mesías, ¿qué dicen? Ese hombre es un blasfemo y está cambiando la ley. ¿Con qué derecho la cambias? Si Dios dijo que esta ley es para siempre, precepto eterno, nadie lo puede cambiar. Y cuando Jesús empieza a decir estas cosas, la está cambiando. Por tanto, Él no puede venir de Dios. Dios no se contradice, ¿o sí? Luego, versículo 43 y 44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Esta es más fea, más grave, porque los judíos están esperando el Mesías que derrote a sus enemigos. Y Jesús le dice, no, ámalos. Entonces, ¿cómo? Y habla sobre la milla extra, ¿verdad? Si un soldado romano te veía, él por ley, beneficio como ciudadano romano, te podía decir, carga todo lo que yo llevo por una milla, por ley. No te puedes negar. Así que si dices, imagínate que tú vas con tus amigos, vas camino a algún lado y pasan unos soldados romanos y te ven, tú, carga esto, yo voy a un sentido completamente opuesto donde tú vas. Tú cárgalo, porque yo quiero, porque es la ley. ¿Te daría coraje? Claro. ¿Y qué dijo Jesús que debes hacer? Decirle, está bien, pero no nada más esta, te doy una gratis, una milla gratis. ¿Tú crees que era fácil cumplirla? ¿Tú crees que la gente había dicho, me parece bien, eso es amor? Estás loco, Jesús. ¿De dónde te sacas eso si en la ley no dice eso? ¿No dicen muchos salmos que Dios mate a sus enemigos? ¿No dice que un salmo dice que ojalá que tus hijos los estrellen contra las peñas? Dices, caray, según Jesús, ese deseo ya lo hace asesino. No lo puede hacer, no lo puede ir a cumplir, pero realmente lo desea. Y Jesús dijo, ese deseo ya te pone ante el tribunal para que te juzguen. Entonces, ¿está cambiando o no está cambiando la ley? Si la está cambiando, tenemos un grave problema, porque la ley no debe de cambiar según Dios. Si la está cambiando, entonces Jesús no puede venir de Dios. Entonces, ¿la está cambiando o no? Y dices, pues no.
pero ¿cómo? Si después de lo que está diciendo, ¿no te parece que la está modificando? Entonces aquí hay algo más profundo. Mateo 6:1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y aquí empieza a hablar de las cosas que hacen el tribunal, el consejo, el Sanedrín. Jesús dice claramente que cuando tú mates quedas expuesto al tribunal, pero aún si odias, si insultas, quedas expuesto al tribunal. Jesús no está revocando el tribunal, ¿verdad? Lo está reconociendo como válido. Y luego empieza a hablar de las cosas que los que conforman ese tribunal hacen y les empieza a llamar hipócritas. Entonces, no lo voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo, pero dice, no sean como los hipócritas que a todo mundo le quieren decir las cosas que hacen, que tu derecha no sepa, que tu izquierda no sepa lo de tu derecha. No andes proclamando tus obras a nadie, eso debe de quedar en secreto. Y si lo proclamas, ahí quedó tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que van a decir, mira qué bueno es Hernán, y ya. Pero si tú realmente haces cosas que la gente no sabe y lo haces porque sabes que es bueno, Jesús dice, tu Padre te lo recompensará. Pero si lo haces por la recompensa, ya no tiene sentido. Entonces, Jesús empieza a decir cosas que es común ver ejecutadas por la autoridad, cosas que normalmente los sabios, los más cercanos a Dios hacen. Jesús empieza a decir, no sean como los hipócritas, a pesar de que todo el pueblo los reconoce como un grupo especial para Dios. Y ahorita entramos más en detalle a eso, pero entonces, Mateo 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Dice, no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas, en las sinagogas, para que todo el mundo los vea. Si tú quieres orar a Dios, ¿cómo debes de orar? Donde nadie te vea. ¿Qué tanto se ora aquí? Y yo veo que los de árbol plantado como que no le dedican mucho tiempo a la oración. ¿Esa es una buena señal o una mala señal? Según la Biblia, ¿Qué pasa si dice, wow, ese Hernán ora mucho? ¿No estoy en problemas? ¿Sí o no? Y si yo no veo que Hernán ore, gracias. ¿Cómo se debe orar? Entonces ¿cómo sabes que una persona ora? Por cómo es usada, no porque la ves orar. ¿Cómo puede ser que Dios use una persona cuando esa persona ni siquiera tiene una relación con Él? Es decir, tiene que haber frutos congruentes. Dios puede ser hasta una mula, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que se decía de los discípulos. Se ve que han estado con Jesús, pero los veían orar, dice que oraban a puerta cerrada, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación. Jesús dice, no, que la gente no te vea orar. En la sinagoga se ponían, y se ponían a orar. Y dice Jesús, ¿y para qué vas a la sinagoga a orar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tu casa o la sinagoga? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está más Dios? Pues es que es la casa del Señor, eso no es bíblico. ¿Dónde es más fácil que Dios te escuche? Es lo mismo porque Dios es omnipresente. Y Jesús que dice, no seas como los hipócritas, ora y que nadie te vea. ¿Cómo te das cuenta entonces de que alguien ora? Por sus frutos los conoceréis. ¿Me explico? Pues porque aquí nos damos un espectáculo de oración. Porque no te digo, estalla en lenguas y clama al Padre. ¿Por qué? Porque queremos ser bíblicos, ¿verdad? Entonces no pienses que porque no me ves aquí haciendo no oro, ¿verdad que no?
Ni yo puedo pensar eso de ti. Oye, yo nunca te he visto que aquí le eches así. ¡Qué bueno! Eso hazlo en tu casa, cuando nadie te vea. Porque ahí se va a ver si realmente lo haces porque estás interesado o para pasar por cristiano aquí en la iglesia. ¿Me explico? Así que puede ser que haya gente que genuinamente quiera decir aquí, pues si quieres hacerlo. Pero si tú dices, para que todos vean que sí oro, para que vean que soy bien cristiano, para que vean que yo busco a Dios, ya no te sirve. Esa no es la forma. Es como cuando a mí me decían en asuntos de guerra espiritual, vamos a echar fuera un demonio, vénganse bien ayunados. Ahí vas todo débil contra el demonio, que no se deja el desgraciado, 3 horas orando y no sale. Es que este género no sale sino con oración y ayuno y por eso veníamos todos ayunados. No, al revés. Si tú tienes una vida de ayuno y oración y Dios te ha encomendado que eches fuera un demonio, el demonio no se va a resistir, pero no porque estés en ayuno, sino porque eres enviado por Dios. Así que de nada te sirve venir en ayuno en ese día. Al contrario, vas a estar más débil y vas a ser menos eficiente en lo que se te quiere encomendar. Fíjate, ¿por qué Hernán no ora antes de empezar a predicar? Lo que no me importa. Que digan, al fin Dios va a hacer lo que quiera. ¿Tú crees que va a cambiar si yo oro justo antes de empezar la predicación? ¿Tú crees que la predicación va a ser completamente diferente porque oré justo antes de predicar? O sea que a mí me vale gorro la vida. Dios, no sé ni qué voy a decir, pero aquí, Señor, pongo todo en tus manos. Y dice Dios, bueno, Hernán, ahí te va toda mi sabiduría y mi conocimiento porque me lo pediste. ¿Verdad que no? Entonces no oro. No, tú no me ves orar. Tú no sabes cuánto tiempo le invertí, qué le pregunté a Dios o qué no le pregunté. Pero cuando escuchas lo que tengo que decir, vas a tener que llegar a una conclusión. ¿Hernán está loco? O se ve que ha estado con Jesús. Y eso aplica a cualquier predicador, cualquier maestro. Así que el hecho de que no me veas, que digas, vamos a poner esto en las manos de Dios, no significa que no esté en las manos de Dios. Al contrario, por la evidencia determina si estamos en las manos de Dios o no. Entonces Jesús pisa callos aquí, porque no nada más oraban, sino que se ponían filacterias y cajitas con textos bíblicos. Es como ahora el pescadito en el carro, o los versículos bíblicos en el carro. ¡Alto! Jesús te ama. Y eso no dice la Biblia. ¿Verdad que no? ¿Qué dice la Biblia? Dios odia al pecador. ¿Pon eso en tu carro? No. ¿Por qué no? Si eso es lo que dice la Biblia. ¿En dónde Jesús les dijo, alto, que yo los amo? En ningún lado. ¿Cómo le hacían los fariseos entonces? Para que vieran que eran bien oradores y que sí estudiaban. Bueno, se colgaban cajitas con pedacitos de texto. O sea, trocitos de rollo, ¿verdad? Escriben, este es mi versículo. Se los colgaban. Haz de cuenta que vas con tu carro lleno de calcamonías cristianas. Pero los fariseos lo traían en su ropa. Y Jesús dijo, no hagas eso. No seas hipócrita. ¿Entiendes por qué? Vamos a avanzar y espero que quede bien claro. Entonces, Jesús les está empezando a dar duro a los que determinan los asuntos religiosos, al Sanedrín. Ahorita vemos, según la tradición y según la Biblia, qué onda con ese Sanedrín. Jesús empieza a profundizar en muchos de los mandamientos y luego empieza a hablar sobre el comportamiento de los que se supone están con Dios. Mateo 6:15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Me estoy brincando la oración del Padre Nuestro, ¿cómo se llama? Espero verla en Lucas. Pero en este caso Jesús le dice, mira, tú podrás orar todo lo que tú quieras también, pero si tú no perdonas al que te ofende, Dios no te perdona a ti. Así que
Aunque digas, bueno, yo oro en lo secreto y nadie ve, no basta. Si le vas a decir, Dios, perdóname, ¿cuál es el requisito? Pues no, que el perdón es gratis. ¿Dónde está la misericordia si yo tengo que perdonar? ¿No te has preguntado eso? ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Sí? Denme una respuesta bíblica. ¿Dios perdona todos los pecados? La respuesta bíblica es no. ¿No habló Jesús del imperdonable? Luego, ¿cuál es la condición para que se te perdonen? Que tú perdones. Entonces, ¿quiénes son los únicos perdonados? Cualquiera que pida perdón, solo los que han nacido de nuevo. ¿Verdad? Si tú no has sido regenerado y no has entendido el perdón y no perdonas a otros, el perdón no es accesible para ti, según las palabras de Jesús. Así que ¿Dios ya perdonó a todo el mundo? No. Solo aquellos que tienen la capacidad de perdonar al otro. Entonces, cuando Jesús dice que Dios te va a perdonar solo si tú perdonas, estás centrando o delimitando, filtrando quiénes realmente son perdonados y quiénes no. Entonces, no es faramaya tampoco, ni nada más porque lo pides. Tiene que haber obras en ti, tiene que haber evidencia para que entonces sea perdonado. Versículo 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Por qué? Porque también Jesús aclara que los hipócritas andan con la cara bien demacrada para que todos vean que están ayunando. No debe de ser así, nadie debe darse cuenta. Versículo 19 al 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Otro callo, porque ¿cómo se medía la bendición de Dios en aquel tiempo? Por la riqueza. Alguien con mucho dinero, propiedades, era considerado como bendecido. Y Jesús le dice, tú no busques eso. No busques hacer tesoros aquí en la tierra. Búscalos de Dios. Entonces, la cantidad de dinero que has acumulado, ¿me dice qué tanto te ama Dios? No. Es más, hasta te puede ser perjudicial, ¿no? Porque ¿a qué te has estado enfocando entonces? Así que dice, mira, a mí Dios me ha bendecido, significa que está conmigo. No has entendido lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda con los de la prosperidad? Tienen un serio problema en este pasaje, ¿verdad? Ok, entonces no te agüites, porque tú dirás, no, yo no tengo aquí porque yo los hago en el cielo. Pero no seas mentiroso, ¿verdad? Si eres un arrastrado, bueno para nada, y no trabajas y no tienes, no estás haciendo tesoros en el cielo. Solo aplica cuando dices, mira, tengo tiempo para poder un negocio, lo que sea, ir toda la energía, pero decido no hacerlo para hacer cosas que Dios me ha pedido. Entonces sí estás haciendo tesoros en el cielo. Pues dices, no tengo, nadie me da trabajo y no tengo nada, estoy haciendo tesoros en el cielo, te estás engañando a ti mismo. Así que no significa que los pobres son bien ricos en el cielo, ¿eh? Puedes ser pobre por tu culpa, por mediocre, por chambón, porque no cumples. Y también puede ser que te vaya muy bien, aunque no te esfuerces en eso. ¿Cuál sería el sueño ideal de un cristiano? ¿Saben? Yo he pensado, a mí un día me gustaría tener mucho dinero, pero sin que yo trabaje. Pero no porque no quiera trabajar, sino porque me es más valioso dedicar el tiempo a las cosas de Dios. Pero pues sé que también tengo que trabajar. Así que se me ocurre una excelente idea que espero que un Dios me cumpla, que Dios un día me la cumpla. Yo quiero poner un negocio donde quizás tenga que invertirle mucho tiempo, pero ese negocio tiene que ir creciendo y después yo pueda encargar personas que lo administren, personas que se encarguen de hacer que funcione, mientras yo me dedico a lo que es más importante. Así que si el negocio es mío y muchos de ahí se benefician, pero yo no tengo que trabajar ahí. ¿Es buena idea?
o ando bien perdido? Falta que Dios quiera, ¿verdad? Pero no debe ser, yo quiero ser el director, quiero hacer... Espérate, ¿y cuándo vas a hacer las cosas que Dios te haya encomendado? No busques la riqueza terrenal. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, o a Dios o las riquezas. Pero también hay tiempo para todo, ¿verdad? Va a haber tiempos en los que tienes que trabajar mucho, y va a haber tiempos en los que ya no vas a poder. ¿A los cuántos años ya no te quieren las empresas? ¿Y qué vas a hacer después? A veces no pensamos en eso. Bueno, no te enfoques aquí, enfócate en lo que hay allá. Mateo 7 del 1 al 5. Este es controversial. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia en la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y esto se ha convertido en el eslogan de todos los que quieren ser ignorantes de la Biblia. Porque el momento que le digas, oye, eso me parece que no es bíblico, no juzgues. ¿Verdad? ¿No es el escudo mágico de muchos? Oye, no, es que mira, Dios me dijo que yo debo de enfocarme en un negocio y prosperar. ¿No dijo Jesús que no te enfoques en eso? No juzgues. Hagamos un pacto, traigan todos una siembra y Dios les multiplicará abundantemente. Y dice, oye, pero el original no dice abundantemente. No juzgues. Entonces, ¿qué hacemos con este otro pasaje? Leámoslo. Juan 7:24, palabras de Jesús. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces, si yo fuera a ti le diría, ni Jesús se pone de acuerdo. Le dicen, no juzguen, y luego juzguen con justicia. Entonces Jesús, ¿juzgo o no juzgo? Todo el que me diga, no me juzgues, ¿qué le debes de decir? Hipócritamente, no. ¿Cuál es el contexto? De no juzguen para que no sean juzgados. Tú no puedes decirle, mira, tienes una astilla, pues tú tienes una viga en el tuyo. Pero ¿qué tal si yo no tengo viga? ¿Qué tal si investigo bien las cosas antes de decirle algo a alguien? ¿Qué tal si llamo a los testigos según Mateo 18 y analizamos la información bíblica y con justicia determinamos un veredicto? ¿Eso es malo? No. Es más, es indispensable en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo introduce todos esos temas en cuanto a expulsar a las personas. ¿Cómo podrías determinar si un cristiano es o no es si no puedes juzgar? Dices, no, sí se puede, pero tiene que haber alguien con autoridad moral. Alguien que diga, este adulteró, y tenemos las fotos, las evidencias, el WhatsApp, el Facebook. Yo no adultero, yo puedo decirle que está mal. Lo que Jesús dice es, no digas adúltero cuando tú tienes tu movida también, ¿verdad? No le digas mentiroso cuando tú también eres. Pero si hago un análisis y determinamos que efectivamente lo que estás enseñando no cuadra con la Biblia, ¿es malo? Que le digamos, oye, ¿estás mal? Eso ha sido con evidencia. Y obviamente tú no puedes barrar en la cara lo que tú crees a las personas. Hay formas de decirlas. Y si ni siquiera pertenece a la misma iglesia, pues no vas a ganar nada diciéndole, a menos que salga la oportunidad, como dice el apóstol Pablo, aprovechando el momento oportuno. Pero es un momento en el que puedes decir, mira, pues es que la Biblia dice esto, pero tú haz lo que consideres. No, idólatra, pecador,
en árbol plantado estamos bien, todos los demás están mal. No. Cuando alguien asegura tener toda la verdad, queda en evidencia que no la tiene, ¿verdad? ¿Quién es tan sabio como para saber todos los casos posibles y asegurar que él todo lo tiene bien? Nadie. Entonces, ¿quién puede juzgar? Pues depende del área que se juzgue. Jesús dijo: quien esté libre de pecado aviente la primera piedra. Jesús les dijo: ¿no la apedreen a la adúltera? No. Le dijeron: la ley dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices, Jesús? Que el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Está bien, si quieren apedrearla, apedréenla, pero como Dios dice, cuando tú no eres el hipócrita. ¿Y qué hicieron todos? Se agüitan y se van. Jesús no los dejó apedrearla, o les dijo: ándeles, pero primero tú tienes que tener autoridad moral para hacerlo. O sea, si vas a juzgar, hazlo con justicia. ¿Se acuerdan de Finés? ¿Se acuerdan que se quejaron de que Moisés agarró otra esposa, verdad? Pero ya estaba casado. Moisés estaba casado y tenía 2 hijos. Y luego tenemos en la Biblia que se casó con otra, ¿verdad? Y que le dijeron: ¿qué onda, Moisés? Ni siquiera es del pueblo de Dios. Y luego los israelitas se unieron a mujeres de otras naciones que les mandaron por consejo de Balaam y las paseaban por el campamento. ¿Y Moisés qué hizo? Nada. ¿Por qué? Porque también Moisés estaba casado con una mujer que era extranjera. Moisés podía decirle: vete de aquí, ¿estás haciendo mal? No. ¿Quién tuvo que hacer justicia? Finés. ¿Entiendes cómo se debe de juzgar según Jesús? No es que no puedas juzgar, es que debes hacerlo correctamente. Por eso, en la iglesia, si hay ancianos, ¿cuál es el requisito para los ancianos? Que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, y todo eso. 1 Timoteo 3 y Tito. ¿Qué pasa si un anciano no tiene esos requisitos? No puedes estar ahí, porque los ancianos pastorean a la iglesia. El concepto de un pastor no existe en la Biblia. Es un grupo de personas que se le llama ancianos que pastorean la iglesia. ¿Y por qué un grupo? Porque entre ellos, dice la Biblia, no aceptes acusación contra un anciano a no ser de 2 o más testigos. O sea que también los ancianos se equivocaban y los acusaban. Pero si tienes un consejo de ancianos en plural y uno queda desacreditado, ¿se ve afectada la iglesia? Pues podrá hacer tropezar a algunos, pero la iglesia permanece igual porque hay una pluralidad de pastores. Pero si tienes uno solo y ese cae, así que ¿qué es más sabio? ¿Tener un solo o tener una pluralidad? ¿Qué es lo que se manda en la Biblia? Una pluralidad. Pero si los ancianos, quien esté tratando de guiar a las personas, no tiene los requisitos que están ahí, está inmovilizado, es inútil en las cosas de Dios porque no puede decir nada, porque no tiene la autoridad moral para hacerlo. Sería un hipócrita cuando pretenda juzgar a alguien porque él mismo no tiene los requisitos. Así que Jesús está poniendo o está hablando feo de los dirigentes. ¿Dónde quedó el amor, Jesús? Fíjate, si Jesús dice no juzgues, ¿por qué él sí? ¿Qué les dijo a todos? Hipócritas. ¿Eso es un juicio? Sí. ¿Era malo? No, porque lo hacía con evidencia. Y por eso empieza a enlistar todo eso. No seas como los hipócritas que oran para que todos los vean. No sean como los hipócritas que ayunan para que todos los vean. No seas como los hipócritas que publican sus buenas obras. No seas como ellos. Entonces, ¿para qué los quieres ahí? Ahorita vemos ese tema, pero entonces concluyamos.
hay dos cosas más que se dijo entre el 5 y el 7. Fíjate cómo Jesús está moviendo todo lo que los maestros de la ley y fariseos enseñan. Jesús está hablando sobre todo lo que ellos enseñan y está en unas cosas profundizando más y en otras cosas catalogándolo como malo. ¿Quién es Jesús para hacer eso? Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Acciones, tan simple, trátalos como quieres que te traten. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, no porque vengas a la iglesia o digas cosas en aquellos tiempos, no porque seas maestro, fariseo, lo que tú quieras, no porque digas yo soy judío, eso no basta. Tienes que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa es la pregunta que menos cristianos pueden responder. ¿Cuál es la voluntad para ti? Predicar el Evangelio, esa es para todos, para ti. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo es que estás cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar? Los que cumplen la voluntad del Padre. Por eso dice, en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, andamos a los enfermos, hicimos milagros, apartaos de mí. O sea, ¿no era la voluntad de Dios todo eso? ¿No? Entonces, ¿cómo lo hicieron? De eso vamos a ver más adelante. ¿Es posible que una persona esté completamente apartada de Dios y Dios la use para sanar a alguien? Sí. ¿El hecho de que Dios lo haya usado para sanar a alguien significa que está bien con Dios? No. Ahí están esos. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. ¿Qué clase de cristiano hace eso? ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí. Entonces, ¿cuál es la voluntad que tienes que cumplir? La que Dios tiene para ti. ¿Cuál es esa? Ahí es donde casi todos los cristianos tropiezan. No saben. Y es grave. ¿Verdad? No es tan grave si tienes poquito. Apenas vas agarrando la onda. Pero si tienes más de 3 años, tomando como base a Pablo, que le tomó 3 años en lo que tuvo el encuentro con Jesús hasta que se presentó en la iglesia listo para servir, 3 años, tomémoslo como referencia. Tienes más de 3 años y no sabes qué se te ha encomendado, algo está mal. ¿Qué haces entonces con tu vida? No, pero yo adoro al Padre. Yo vengo y canto en la iglesia. Yo le ofrendo. ¿Tú crees que esa es la...? Yo te creé, Hernán, para que me cantes y me ofrendes. ¿Sí? Hay algo mucho más profundo y más útil que la mayoría de los cristianos ignoran. No debes de ignorar eso. Y lo malo es que nadie te lo puede decir. ¿Quién es el único que te lo puede decir? Él. ¿Cómo es que no lo sabes? A mí se me hace que ni le preguntas. Y si le preguntas, dices, gracias Señor por estos alimentos y por favor revélame lo que te pedí. ¿Cuál es tu voluntad? Amén. Eso no es pedir. Si realmente te interesara, estarías todo el tiempo, Señor, por favor, muéstrame para qué me trajiste. No puedo estar en paz, no puedo seguir desperdiciando mi vida sin saber a dónde ir. ¿Cómo te voy a dar cuentas cuando me digas qué hiciste con los talentos que te di si ni siquiera sé cuáles me diste? ¿Te das cuenta de lo grave que es? ¿Y por qué no le preguntas? Porque dices, un día me dirá, yo confío que un día me dirá. ¿Y mientras qué haces con tu vida? Lo que tú quieras. Ahí está el problema. Cuando vengan a pedirte cuentas, Hernán, ¿qué hiciste? Yo te di la complexión, no sé, un ejemplo absurdo, te di la complexión para que seas el mejor nadador del mundo. ¿Qué estás haciendo jugando soccer? Es que me gustó, Dios.
No ves las manotas, las patotas de portero. No, para que nades. Nunca se me ocurrió meterme al agua. ¿Cómo te va a ir? Pero tú dices, Señor, me encanta el soccer, pero muéstrame para qué me trajiste. Y no lo vas a dejar en paz porque te importa. ¿Tú crees que te va a decir no me importa nada, no me importa, no te voy a decir? ¿Tú crees que te va a decir eso? Entonces, ¿por qué no sabes? ¿Porque no te he querido decir o porque realmente no te ha interesado? Sé honesto. Y si no te ha interesado, qué extraño, ¿no? ¿No eres nacido de nuevo? ¿No tienes hambre de Dios? ¿No quieres serle útil? Por eso es extraño que digan, oye, ¿y tú qué onda? ¿Dios contigo qué? No sé. ¿Tienes poquito de cristiano? No, tengo como 15 años. Qué lástima, qué pérdida de tiempo tan enorme, ¿verdad? Bueno, todo eso escucharon las multitudes. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras pensado de Jesús? Con todo lo que ya usted que dijo. ¿A qué conclusión llegó la gente cuando escucharon todo eso que pone de cabeza todo lo que han oído? ¿Alguien se ha sentido así? Que tú dices, yo soy cristiano, y luego de repente escuchas algo y dices, ¿nunca me dijeron eso? Y te dan una santa trapeada, ¿verdad? Toma, y te tumban todo lo que según tú era tu certeza en el cristianismo. ¿Cómo te sientes? ¿Alguien lo ha sentido? ¿Y cómo te sientes? Quien está buscando a Dios va a decir, espérate, déjame procesar todo lo que me dijiste. Quien no está buscando a Dios va a decir, pues no me importa lo que tú digas, yo soy fiel a lo que me enseñó mi pastor. ¿Verdad? Y no digas eso. ¿Cómo se sentía toda esta gente? Cuando le dicen, todo lo que has oído está mal. Y les dijeron que Dios había dicho. Así que no hay más que dos opciones: Jesús es un mentiroso o tiene la razón. Leamos lo que Mateo escribe en cuanto a la reacción de la gente. Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, el original nos da información muy útil en cuanto a la reacción de estas personas. Cuando dice se asombraron, no les dijeron chido, no. Se asombraron es el griego ekpleso, que se traduce como estar en shock, presenciar algo increíble, estar sumamente impresionado. Por eso les pregunto si se han sentido así. Cuando dices, ojalá sea mentira todo lo que me dijiste, porque es contrario a todo lo que yo sé o lo que yo creía saber. Realmente es un shock. Y luego dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y la palabra enseñaba es didaqué, que se traduce como doctrina de enseñanza, pero didaqué viene de didasco, que se traduce como provocar que aprendan. Entonces no nada más se asombraron por lo que dijo, sino porque lo entendieron. Porque Jesús provocó que aprendieran. Se asombraron de su enseñanza, no es qué cosas chidas dicen, no. Lo entiendo claramente. Lo que dijo me destruye todo lo que dije, todo lo que yo creía, pero lo entiendo. Hizo que entendiera cosas que los maestros de la ley no hacen. Cuando dice enseñaba como quien tiene autoridad, la palabra es exousia, que se traduce como poder para actuar, poder conferido, poder delegado o autorización. O sea, que están diciendo, Jesús está haciendo entender que yo entienda cosas que jamás había visto.
Este fue enviado por Dios a hacerlo. Es cuando dice tiene autoridad. Es cuando dicen, ¿quién puede decir eso si no viene de Dios? Es lo mismo que en Hechos nos dice que el Sanedrín dice de los apóstoles, no prediquen en ese nombre, dice, juzguen ustedes, obedezco primero a Dios o a los hombres. Y empiezan a debatir los apóstoles, gente indocta, pescadores, cobradores de impuestos, contra los maestros de la ley, fariseos, y no pueden con ellos, sus argumentos no. Y dice, ¿cómo es que esta gente indocta habla así? Se ve que han estado con Jesús. Es exactamente la misma conclusión que toda la gente dice, se ve que fue enviado por Dios. ¿Me explico? Ok. La palabra autoridad quizás podamos expresarla o entenderla un poco más en Apocalipsis 11, 3 al 6. Ahí mismo se utiliza esa misma palabra en griego. Dice, por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¿Cuál crees tú que aquí es la palabra autoridad? Porque no está traducida igual. Poder. Estos tienen poder. Es la misma que dice, se ve que tiene autoridad, exousia. Entonces, ¿cómo es la autoridad que se le va a dar a esos 2 testigos? Tienen poder para hacer que no llueva y para convertir las aguas en sangre. ¿Y cuándo lo pueden usar? Cuantas veces quiera. O sea, Dios le dice, tú tienes poder para hacer que el agua se convierta en sangre. Y imagínate que me lo da a mí. Le digo, órale. ¿Y tú me dices cuándo usarlo? Cuando tú quieras. Me está dando, Hernán, tú tienes poder para hacer esto, como gustes, cuantas veces quieras, yo te doy la autorización. Así que yo puedo salir, veo agua, sangre, sangre, sangre. Cuantas veces yo quiera, ¿no? No, dice que es para defenderse. Bueno, entonces mi autoridad o el poder que se me está dando, Dios lo delimita. Cuando dicen que Jesús tiene autoridad, ¿a qué hacen referencia? A que la manera de hablar de Jesús hace pensar, efectivamente viene de Dios. Cuando lo ven en los apóstoles, dice, estos se ve que han estado con Jesús. Fíjate cómo ni le dan el crédito a Jesús ni a los apóstoles, sino de quién viene. Ahora, excelente, pero ¿por qué se asombran? ¿Por qué se asombran? ¿Por qué se asombraron? Porque dices, wow, qué conocimiento. No. Aquí es donde hablo del contexto histórico y cultural. Necesitamos entender lo que esta gente en este tiempo hacía y cuáles eran las normas, cuál era la forma de trabajar, cuál era la forma de vivir, para poder entender el asombro que están experimentando. ¿Por qué? Por eso te he preguntado, ¿Jesús está cambiando la ley o no? Si la está cambiando, entonces no puede venir de Dios, porque Dios dijo que su ley es para siempre. Es más, el mismo Jesús en el capítulo 5 dice, la ley de Dios no va a cambiar nunca. Y luego dice, ¿pero oíste que fue dicho eso? Pues no. ¿Cómo puede ser que la cambie si acaba de decir que esa no cambia? Entonces, cuando te dice, no mates, pero si lo odias, si te enojas, si lo insultas, es lo mismo. No adulteres, pero si ves a una mujer y te la imaginas aquí, la codicias, ya adulteraste. ¿La está cambiando? No, está diciendo cosas nuevas. Esta sigue igual, no sé si me explico. Tú vas a poder cumplirla sin problema si cumples lo que Jesús dice. Es decir, tú nunca vas a quebrantar la ley de adulterar si tienes cuidado de no codiciar a una mujer, ¿verdad? Pero la ley no decía no codicies en tu mente a la mujer porque eres un adúltero.
No. Te dice, no adulteres. Y Jesús dice, pero si quieres cumplir eso, la única forma es que no la codices en tu mente. Si no quieres matar a alguien, controla tu carácter, no odies y no insultes. ¿Me explico? Si quieres orar para Dios, no lo hagas en público. ¿Te hizo algo tu enemigo? Ponle la otra mejilla. Entonces no te la está cambiando, la está haciendo más estricta. No sé si me explico. En este pasaje lo resume, fíjate. El propio Jesús lo dice. Es Mateo 5:20. Y lo dijo antes de explicar todo lo que leímos. Pero quería que repasáramos todos para que entendieran lo que aquí dice, para que lo entendiéramos igual. Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Entonces, ¿en qué se resume todo lo que explicó? Necesitas superarlos a ellos. Si tú eres una persona que no ha estudiado lo que ellos han estudiado, que como Pedro, yo soy un pescador, o sea, ni siquiera estoy así como que déjame entiendo la ley, y te dice, necesitas ser más justo que un fariseo, ¿te animas o te agüitas? Por eso, cuando el joven rico se acerca y Jesús dice, es imposible que los ricos entren al reino de los cielos, creo que es Pedro el que dice, pues ¿quién se va a salvar entonces? Porque ya había dicho, tienes que ser mejor que un fariseo. Y sin dinero. ¿Quién se va a poder salvar entonces? Y Jesús dice, es imposible para ustedes, pero es posible para Dios. Y en eso consiste lo que Jesús empieza a enseñar. Pero aquí hay un problema. La gente se está asombrando, porque el mismo Jesús citó al consejo, al Sanedrín, cosas que hoy en día muchos pretenden mantener. Esto va en los tiempos de Jesús y actualmente. En los tiempos de Jesús sabemos que estaba el Sanedrín, ¿verdad? Un conjunto de personas que son la máxima autoridad. Y había revueltos saduceos, fariseos, maestros de la ley y sobre todo el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, nosotros somos los que controlamos todo aquí, pero tienes al Imperio Romano arriba de ellos. Y el Imperio Romano le dice, haz lo que tú quieras, pero no puedes matar a nadie. Para matar a alguien tengo que determinarlo yo. Así que el Sanedrín podía hacer lo que quisiera, pero si decidían matar a alguien, se iban a meter en problemas con Roma. Lo pueden hacer, matar a alguien, pero cuando eso se reporte a Roma, iban a tener que dar cuentas de eso que hicieron. Entonces, tienes a un consejo de ancianos, 71 miembros con una base bíblica. Leamos Números 11, 16 al 17. Dice, el Señor le respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. ¿A raíz de qué Dios hizo este cambio? A raíz de que a Moisés le dijo, mátame, ya no aguanto este pueblo. Ya, mátame. O sea, si tú eres un siervo de Dios, ¿vas a ser siempre feliz? ¿Vas a estar siempre en triunfo y en victoria? Y Moisés le dice, mátame ya. Y Dios dice, no, voy a hacer esto. Tráeme a 70. Y entre esos 70 y tú, entre los 71, administran todo lo del pueblo. ¿A quién se le ocurrió eso? A Dios. Entonces, cuando se establece el Sanedrín, ¿qué dicen los del Sanedrín? Nosotros fuimos designados por Dios. Obviamente no son los mismos de Moisés, ¿verdad? Porque el pueblo desobedeció la ley por mucho tiempo y luego la recuperó, se reincorporaron y luego el exilio, se pierde el Sanedrín, luego regresa. Hay muchas cosas, va y viene este asunto, pero en los tiempos de Jesús ya estaba implementado el Sanedrín. Entonces, según Dios, ¿quiénes son los encargados de administrar al pueblo, de enseñarles la ley? Los sacerdotes.
de administrar el tabernáculo los sacerdotes, y cualquier asunto que tenga que ver con la ley de Dios, ¿con quién tenían que acudir? Con los 71, que en los tiempos de Jesús, en lugar de Moisés era el sumo sacerdote y 70. Y eso lo vimos hace como 2 o 3 semanas, ¿verdad? La tentación de Satán a Jesús. ¿Por qué Jesús no fue con el Sanedrín? Los convence a ellos y por orden todos tienen que reconocerlo como Mesías, porque el Sanedrín es la máxima autoridad. Jesús dijo, vengan a mí. ¿Se acuerdan cuando dijo, arrepiéntanse? Y analizamos el original, que es una invitación pública, que vengan y examinen la evidencia por sí mismos. Bueno, tenemos este asunto. ¿Con qué autoridad Jesús está haciendo todo lo que hace si no es uno de los miembros del consejo? ¿Dios quebrantaría su propia regla? Así que tenemos este asunto, los cristianos. Dice, bueno, con los ateos ni se diga, ¿verdad? Ellos no te creen nada. Este asunto no te lo van a debatir los cristianos, pero sí te lo van a decir los judíos que no reconocen a Jesús como Mesías. Te van a decir, ¿eres judío? Te va a decir, no. ¿Qué estás haciendo leyendo la ley de los judíos? Quiero saber. ¿Qué crees que te van a decir? No, tú no puedes leer Torah. ¿Qué es Torah? La revelación de Dios, los 5 libros primeros. Tanaj es la revelación completa con los profetas. Tú no puedes leerla porque tú no eres judío. Ya la leí. No puedes interpretarla. ¿Por qué no? Porque la vas a interpretar mal. ¿Por qué mal? Porque tú no eres un judío autorizado por Dios. ¿Sí me explico? Dios dijo, cuando tengan algún asunto, vayan a Moisés, ¿verdad? Entonces se peleaba la gente, ¿y con quién iban? Con Moisés. Querían preguntarle a Dios algo, ¿y con quién iban? Con Moisés. ¿Qué pasa cuando Moisés dice, ya mátame, ya no quiero seguir? Dios dice, bueno, otros 70 más. Aunque ya se habían organizado, porque Jetro le dijo a Moisés, oye Moisés, estuve viendo a la gente que hace fila todo el día con asuntos insignificantes, todo el día están formados para que los atiendas. No, organízate, pon a unos que vean los asuntos más simples y tú tratas los más complejos. Bueno, por eso no fue una idea de Dios, eso fue una sugerencia de Jetro, suegro de Moisés, que Moisés implementa. Pero hasta que Moisés dice, quítame la vida, y quiere renunciar, y Dios le dice, no, ahí están los 70, para que contigo, los 71, hagan todo eso, toda la gente tenía que acudir a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente quiere saber algo de Dios, ¿a quién le preguntan? A los autorizados. Por eso los judíos te dicen, ¿quién te autorizó? ¿Quién te explicó? ¿Yo? Estás bien mal, estás mal, pésimamente mal. ¿No ves lo que Dios dijo? Cualquier conclusión a la que tú llegues está mal, porque ningún judío autorizado te la reveló. Dice, a ver, ¿qué sabes tú de la tradición? ¿Del contexto histórico? ¿Cómo lo han aplicado durante estos años? Entonces, ¿qué haces ahí leyéndola? No la leas. ¿Alguien ha hablado con alguien del judaísmo, ya sea simpatizante o un judío? Eso es lo que te van a decir. Te van a poner una buena regañada, porque tú no eres quien. Así que, en el contexto, ¿qué está haciendo Jesús enseñando si Él no es miembro del Sanedrín? ¿Entiendes el asombro? No es cómo se atreve, es, entiendo, Jesús me está enseñando cosas que nunca entendí, y Él no es del Sanedrín. ¿Cómo puede ser eso posible? Esto es grave. ¿Dios ya no usa el Sanedrín entonces? Es más, ¿qué dijo Jesús del Sanedrín? Bola de hipócritas. Esto está grueso. ¿Es Jesús un loco que está cambiando lo que Dios dijo? ¿O cómo es posible que Jesús, no estando en el Sanedrín,
pueda guiarnos a Dios. ¿Tú? ¿Dios te guía? ¿Sí o no? No, Arna, ya me hiciste dudar. ¿Tienes algún super amigo judío que te guíe? No cualquier judío, tiene que ser autorizado. ¿No lo tienes? Todo lo que sabes está mal. Bueno, te la creo si Jesús no hubiera enseñado lo que enseñó. Es decir, yo puedo llegar a conclusiones correctas de lo que leo, o sea, Dios me puede guiar o no me puede guiar. Lo que el judaísmo ortodoxo, que no cree en el Mesías, asegura es que ellos tienen contrato de exclusividad. Que Dios no le va a hablar a nadie que no sea uno de los autorizados. Así que cualquier cosa que tú digas está mal. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús reconoce el tribunal porque dijo, si odias y eso, estás ante el tribunal. No lo está quitando de ahí, pero les dice hipócritas. Ahora, esto es interesante. ¿Estamos cambiando algo de parte de Dios? O sea, ¿estamos quebrantando la Escritura? Fíjate, Mateo 21-23. A ver si con este contexto entiendes lo que le preguntan a Jesús. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? Llegan los miembros del consejo. A ver, ¿alguno de ustedes lo mandó? ¿No? Entonces, ¿cómo se atreve? ¿Con qué autoridad si nosotros no lo permitimos? Basado en que Dios solamente les habla a ellos. ¿Por qué? Porque en Números así lo instituyó Dios, ¿verdad? ¿Jesús está en jaque mate o no? A ver, ¿con qué autoridad si ninguno de nosotros te mandó y Dios instituyó a los 71? Fíjate, Hechos 22, 3 al 5. Pablo, Saulo de Tarso, tiene que defenderse entre los judíos. ¿Qué dice? Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. ¿Qué es lo que Pablo les deja ver en claro? Lo que yo sé me lo enseñó Gamaliel, y las cosas que fui a hacer me las autorizó el sumo sacerdote y el consejo de ancianos. Pablo está ok, pero Jesús, tú enseñas la Biblia, ¿no? ¿Con qué autoridad enseñas? La misma pregunta que se le hace a Jesús, te la hago a ti. ¿Con qué autoridad enseñas? Y más yo estoy aquí enfrente hablándoles a ustedes. ¿Con qué autoridad? Ahora, otro dato. ¿Quién era Gamaliel? Hechos 5, 33 al 34. Parece ser que es este mismo. A los que oyeron esto se les subió la sangre en la cabeza y querían matarlos. Estaban el Sanedrín oyendo a los apóstoles y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento los apóstoles. Y convence al Sanedrín de que no los maten, que los dejen. Si Dios los está haciendo hacer eso, no lo vas a poder detener. Pero si Dios no los mandó a eso, no van a durar. Y a todos dijeron, bien. ¿Quién los convence de Gamaliel? Parece ser que este es el mismo que instruyó a Pablo. ¿Entiendes por qué era tan importante saber el asunto de quién te da autoridad? ¿Por qué se asombra la gente? Esto está contra la norma, no es normal. Esto es un escándalo. Ahora, ¿cómo te defiendes tú? Jesús dijo, yo también tengo una pregunta, ¿verdad? ¿Juan venía de Dios? ¿Juan el Bautista venía de Dios o no? Y dicen, pero danos chance.
Si decimos que sí viene de Dios, Jesús va a decir, ¿por qué no le hicimos caso? Si decimos que no, toda la gentuza de aquí nos va a apedrear. ¿Qué? No sabemos, le dicen a Jesús. Y Jesús dijo, pues yo tampoco les digo. Dices, rayos, ¿y yo cómo me defiendo, Jesús? ¿Cómo? ¿Dios cambió? O sea, Dios dijo, ya el Sanedrín ya no. Eso no puede cambiar. Híjole, así que dejemos todo, la iglesia, vámonos a buscar a los judíos. No. Jesús no está cambiando nada. De hecho, la Biblia ya había hablado de este asunto. Jesús no tenía credenciales válidas, ¿verdad que no? ¿O sí las tenía? Para empezar, yo que soy un gentil, que no tengo nada que ver con eso, menos con el Sanedrín, ¿es posible que yo enseñe algo para que la gente se acerque a Dios? ¿Con qué autoridad? Bueno, leamos lo que la Biblia dice al respecto. Deuteronomio 32:21. Fíjate, ¿desde cuándo es Deuteronomio 32, verdad? Están hablando desde que se da la ley. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sientan la envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Ahí va dando un tip, ¿verdad? Ahora leamos Isaías 65, del 1 al 5. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro, que dice, manténganse alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz, es un fuego que arde todo el día. ¿De quién está hablando Dios? De los judíos. ¿Y qué dice Dios de los judíos? Que ellos dicen, soy demasiado sagrado por ustedes, y lo siguen haciendo. Eso no ha cambiado. Dicen, yo soy judío, yo te voy a guiar, Dios. Pero Jesús en su mensaje dice, yo soy Dios y vine a buscarte. ¿Entiendes la diferencia? Jesús dice, yo soy Dios, vine por ti. No necesitas que alguien te lleve, yo vengo por ti. Y el judío dice, no, tú no puedes llegar a Dios si no es por mí. Si yo no te enseño, no puedes. ¿Entiendes el contraste? ¿El asombro? Si lo que Jesús dice es cierto, ¿qué está haciendo Dios? Personalmente va a ti y te dice, estoy aquí. Pero eso es nuevo. No, Dios ya había dicho, te voy a provocar celos con un pueblo que no me busca. Les diré, aquí estoy. Pero eso no me da autoridad, ¿o sí? No, eso nada más me está dando información de que Dios ya había dicho que algo así iba a pasar, que gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, Dios los iba a ir a buscar. ¿Te busco a ti? Sí. ¿Tienes que ver con el judaísmo? No. ¿Ya había dicho Dios que algo así iba a pasar? Sí, nunca antes había pasado. Entonces no es nuevo lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo estoy aquí, aunque tú no me buscas, ¿verdad? ¿Y cómo se ponen los que se supone son los que guían? No, compadre, tú no eres oficial. Aquí nomás nosotros. ¿Con qué autoridad es eso? Bueno, resolvámoslo para que tú también puedas responder. Sobre todo para que entiendas la enorme responsabilidad que está puesta en ti. Hay un detallito, un pequeño detallito que leímos en Números 11. No sé quién se dio cuenta. Espero que al menos uno se haya dado cuenta. Fíjate. El Señor le respondió a Moisés, otra vez, Números 11, 16 al 17, tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. O sea,
¿Moisés tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué hizo Dios con los otros 70? Les dio el Espíritu Santo. ¿A quién más? A nadie más. ¿A quién tenías que acudir para obtener información de Dios? A estos 70. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. O porque solo Dios puede hablar por medio de los 70. ¿Qué es lo que hace el Sanedrín? ¿Qué es lo que hacía el Sanedrín especial? Que tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Jesús se bautizó? ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Ok, entonces está en la misma altura que cualquiera de los que Dios haya levantado, ¿verdad? Porque tiene el Espíritu Santo. Para la autoridad, Lucas 4:16-21, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se le devolvió el ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Así que ¿de dónde venía la autoridad de Jesús? De algo que Isaías dijo hace muchos años atrás, no se lo inventó. Lo que Jesús está diciendo es que todo lo que Dios había dicho se está empezando a cumplir. ¿Cómo demostró Jesús autoridad? Jesús dijo: no me creas a menos que haga las obras de mi Padre. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Entonces, ¿Jesús tenía la autoridad? ¿Cambió algo? ¿Jesús se brincó al Sanedrín? No. Lo que hacía especial al Sanedrín es el Espíritu Santo. Jesús lo tenía, ¿verdad? ¿Quién te autorizó? Dios mismo, profetizado cientos de años antes. Ahora, ¿pero tú? Yo puedo decir, Jesús dijo: id y hacer discípulos. Tengo la autorización. ¿Y el Espíritu Santo? Os conviene que me vaya, dijo Jesús, porque así enviaré el Consolador, que los guiará toda verdad. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo y ha sido autorizado, ¿está al mismo nivel del Sanedrín? ¿Qué se requiere para que tú puedas enseñar como Jesús enseñaba? Que tengas el Espíritu Santo y que te haya mandado. Por eso, cuando tú te pongas a hacer lo que Dios te encomendó, ¿qué va a pasar? La gente va a decir: este no habla como los demás, este no enseña como los demás, este me hace entender, este se ve que ha estado con Jesús. La autoridad que el Padre le dio a Jesús, Jesús nos las dio a nosotros, sin cambiar nada de lo que la Biblia dice. Al contrario, conforme a lo que la Biblia dice. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es la autoridad que Dios te dio? ¿No sabes? No debes de estar en paz. ¿Qué tal si hoy te vas? ¿Qué cuentas le vas a dar a tu Señor? Imagínate, hoy sales de aquí, Dios no quiera, pero si Él quiere, bueno, dices: déjame cruzo, y te aplastan. Para el muerto no pasa el tiempo, ¿verdad? La Biblia dice: no sabe nada. Entonces, para ti es un abrir y cerrar de ojos. Y si supones que estabas escrito en el libro de la vida y todo, estás ante el tribunal de Cristo. Dice que hará cuentas con sus siervos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te va a preguntar. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué me diste? Esa es la situación de la gran mayoría
de los que se dicen cristianos. ¿Es lamentable? Imagínate que supieras cuál es y la estuvieras desarrollando. Imagínate si aquí encontráramos cada uno la suya y nos pusiéramos a trabajar juntos en eso. ¿Serían las cosas diferentes? Entonces, ¿cómo es que no sabes? ¿Cómo es que no vives un día más sin saberlo? ¿Cómo es que no te importa saber? El asombro de la gente ante la enseñanza de Jesús debieran de tenerlo los que te escuchen, los que te vean hacer lo que Dios te autorizó a hacer. Tendrían que decir: se ve que has estado con Él, porque sé que eres un indocto, sé que eres ignorante, te conozco como eras de mundanote, algo te pasó. Y cuando tú me hablas, o cuando tú haces, o cuando tú dices, entiendo y estoy en shock. La autoridad de Jesús se te entregó. No todos tenemos la misma. Dios repartió los dones como quiso. Así que ¿cómo vas a saber cuál te tocó? ¿Cómo? Preguntándole. Tan sencillo. Si realmente estás interesado, no descansarías en saberlo. Entonces, ¿entiendes cómo se edifica la iglesia? Se reparten los dones como Dios quiere. Repartió ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas que Pablo diera un curso? ¿Irías? ¿Y si te queda bien lejos? ¿Irías? ¿Por qué? Porque él es un hombre que está haciendo lo que se le encomendó. Y si hace lo que se le encomendó, yo voy a entender. Si yo me pongo a hacer algo que no se le encomendó, ¿qué va a pasar? Van a decir, otro más. ¿Verdad? Pero si haces lo que se te encomendó, la gente lo va a tener que percibir. Así, ¿cómo sabes tú qué es lo que se te encomendó? Ahí está la clave. Hombre, a mí se me hace que soy predicador. Órale, a ver, échate uno. Y terminamos todo. Dices, no, algo faltó. Bueno, quizás es práctica. Quizás no es lo tuyo. A mí se me dan los niños. Estás, no, miren niños, y los niños gritando y haciéndose escándalo, y tú, cállate, y nadie te pela. Yo diría, ¿sabes qué? No se te da lo de los niños. ¿Cómo le vas a hacer ahora? Oh, bueno, pues yo siento que la alabanza, pero ni están. ¿Tú crees que Dios dijo, yo te traje a ti para que toques en la iglesia? ¿Eso? A mí se me hace que estás muy, muy lejos de lo que Dios te haya encomendado. Podrás hacerlo, podrás tener talento para hacerlo, pero no creo, bajo la lente bíblica, que ese sea tu llamado. Hay algo más profundo, una autoridad que se te ha entregado a ti y que solo tú la vas a poder encontrar. Pero si no practicas, si no buscas todas las opciones, diciéndole, Dios, voy a entrar con los niños, yo digo que va a ser un fracaso, pero yo sé que tú eres más sabio que yo, así que prefiero ponerme en duda yo que ponerte en duda a ti, así que ahí voy. Vas a salir todo peloteado de la clase de los niños, pero seguro que no es lo tuyo. Y hay muchas otras áreas que probar, ¿verdad? ¿Cómo te vas a dar cuenta que eres el mejor nadador del mundo si nunca te metes a la alberca? ¿Por qué dice ir y hacer discípulos? ¿Se acuerdan que analizamos la palabra discípulo? Caminar junto con alguien. ¿Por qué? Porque no es, felicidades, tú eres un pastor. No, tienes que caminar con Jesús, con alguien que encontró para su vida lo que debe de hacer. Caminamos juntos, ves cómo hago las cosas, ves cómo empiezo a resolver los problemas y tú determinas dónde está lo tuyo. Eso es discipulado.
No nada más venía a la iglesia. Entonces, terminemos. El que quiera leerlo, hay más información. Lean Mateo 23. Jesús le tupe a los fariseos: hipócritas, camada de víboras, ciegos insensatos. ¿Por qué les dijo tanto? Porque ellos se creen superiores, porque son de los 71, pero no tienen el Espíritu Santo. Así que yo prefiero ser considerado como un indocto. Hernán estudió teología ni de cerca, ni siquiera pasó por una escuela de teología. Pero si algún día dices, ¿de dónde se lo sacó? Entendí. Yo sé que él es ignorante, yo sé que él no tiene forma de saberlo. Yo espero que se me hace que ha estado con Jesús. Y ese es el máximo logro que un siervo puede aspirar. Que se reconozca que no eres nada, pero que se ve que has estado con él. Así que el mérito no es mío, ¿verdad? Sino de Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy Dios y vine a buscarte. Otros dicen, ¿quieres conocer a Dios? Yo te llevo. No, no te la creas. No es bíblica. Ni siquiera el pastor te va a llevar a conocer a Dios, ni los ancianos. Él se acercó a ti. ¿Por qué crees que dice que ores en lo secreto? ¿A quién necesitas? Hernán, es que, ¿por qué no me das un curso personal a mí? Para ponerme bien al tiro. Tú no me necesitas a mí, ni a nadie más. Lo que necesitas es tiempo a solas con el que vino a buscarte. Él te va a ilustrar. Entonces, ¿para qué quieres a los demás? Para que mis errores te sirvan. Para que el camino que he recorrido te pueda ser de ayuda. Para edificarte a través de mi experiencia, pero no dependes de mí ni de nadie más. Así que vamos a ponernos de pie. Quisiera que hiciéramos un compromiso con Jesús. Les voy a leer esto, Juan 14:10. Esta es la norma que tienes que cumplir. No puedes desviarte de esto. Si te desvías de esto, no sirve. Juan 14:10. Palabras de Jesús. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. ¿Puedes entenderlo? Jamás de los jamases puedes guiar a alguien hacia ti. Jamás. Eso te identifica como un falso. Tienes que decir, lo que te estoy diciendo no lo inventé yo. Ahí está. Y tú puedes llegar a la misma conclusión. Y por eso puedes preguntar y hacer lo que tú quieras. Tienes el texto, examínalo, investígalo, dúdalo, haz lo que quieras, pero piensa por ti mismo. Y si hago cosas que te ayudaron a acercarte a Dios, no fui yo. Por eso no me necesitas a mí. Tienes que ser enviado a una actividad. Necesitas encontrar cuál. Todo a su tiempo. Pero si tienes muchos años, ya no te la tomes ahí ligero el asunto. No, has perdido mucho tiempo. Si vas empezando, no te presiones. Puedes tomarte referencia a Pablo. 3 años le tomó para que dijera, aquí estoy, aquí soy bueno, desde que Jesús le dijo. 3 años se puso a analizar todo lo que sabía para entender. Pidámosle a Dios esto. Si tú consideras, hay 2 tipos de personas aquí, los que ya saben y los que no saben. Si tú consideras que Dios te ha mandado algo, pídele que nunca te desvíes de ese pasaje. Que siempre puedes decir, las cosas que te digo no son mías y las cosas que hago no las hice yo. Obviamente cosas buenas, ¿verdad? Que siempre tú estés a un lado. Tú no eres la estrella. Tú no eres un super pastor, un super predicador. Eso no existe en la Biblia. Hombres viles con un Dios
todopoderoso. Y el otro tipo de persona, ¿no tienes la más mínima idea de cuál es? Pidámosle a Dios que te muestre cuál es tu tarea. Que no te deje en paz. Que le digamos, Dios, yo le voy a pedir con toda la fe y con todo, no los dejes en paz. Que no puedan dormir a gusto, que se sientan incómodos, que chillen de la desesperación hasta que sepan lo que tú les has dicho. Porque eso es lo más importante que puedes saber en tu vida. ¿Estás de acuerdo en que pida eso? Y si lo pedimos todos. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por tu misericordia. Sabemos que somos inútiles. Aun si obedecemos todo lo que nos has pedido, siervos inútiles somos. Bajo ninguna circunstancia queremos que el mérito sea nuestro. No queremos que la gente, bajo ninguna circunstancia, concluya que somos superiores a ellos. Concluya que nosotros somos una especie de divinidad. No queremos tener relación con nada de eso. Queremos que se diga claramente, se ve que han estado con Jesús. Lo que enseñan, las cosas que hacen, la manera en que se comportan, la única explicación es que han conocido a Dios. Eso es lo que te pedimos. Aquel que no sepa la tarea que le has encomendado, te pedimos, Padre, que no lo dejes vivir en paz. No lo dejes a su libre albedrío. No lo dejes que tome sus decisiones. Si se siente muy a gusto y no sabe, te pedimos que en tu misericordia le robes esa paz, le quites la paz. No lo dejes estar en paz. Trae lo que tengas que traer. Tribulación, hambre, enfermedad, lo que sea que tú quieras traer para que ellos se muevan y puedan entender lo importante que es conocer la tarea que les has encomendado. Padre, si alguien te lo ha pedido constantemente, te pedimos que en tu misericordia y conforme al tiempo que tú has señalado, lo lleves al entendimiento pleno de lo que le has encomendado. Queremos ver la evidencia. Queremos ver personas trabajando, escuchar a personas hablando, haciendo muchas cosas que se requieren en la iglesia, que lleguemos a la conclusión que no cabe duda que tú los has enviado. Necesitamos ese tipo de personas que tienen claro la tarea que les has encomendado, porque sabemos que lo que hagan en tu nombre funcionará. Necesitamos personas que tienen la evidencia clara para ponernos a trabajar juntos. Señor, y aquellos que han pasado muchos años, que sienten que saben, pero no han hecho nada al respecto, también te pedimos que los muevas. Tu palabra dice que pones el querer como el hacer. No importa que estén cansados, que estén enfermos, que tengan situaciones difíciles, que podamos decir como Pablo, ¿qué sería de mí si no predico el Evangelio? Pablo sabía cuál era su encomienda y Pablo estaba muy consciente de la enorme responsabilidad que conlleva. Así que, siendo vasos de barro con tesoros adentro, que lo que hacemos, lo que decimos, lo que mostremos, siempre lleve las personas hacia ti, siempre sea la gloria para ti, y que se pueda identificar que somos personas que te conocen. Enséñanos a cumplir con la encomienda que nos diste en medio de nuestros errores y defectos, para que podamos sentirnos parte de la iglesia que tú has formado sin mancha y sin arruga, por la cual un día regresarás. Gracias porque viniste a buscarnos. Gracias porque nos libraste de la vida que teníamos. Permítenos ser tus siervos fieles y prudentes según tus propios criterios. Gracias por lo que nos has dado y nos vas a dar. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Si alguien tiene una pregunta, con confianza pregunte. Mientras les digo que el próximo sábado empieza el curso de matrimonios a las 7:30 de la noche. ¿Por qué? Por la plancha enorme que tenemos arriba. Segundo, porque hay personas que me dicen que trabajan y a veces se les complica llegar. Entonces, a las 7, a 7:30, aunque todavía no es oscuro, pues ya el sol ya no pega tanto. Y podamos estar aquí más tranquilos hasta que resolvamos este asunto. ¿Quiénes pueden asistir?
cualquiera que esté interesado en saber lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. Gente soltera que tiene la vaga esperanza de que algún día se va a casar, te debe interesar porque vas para allá. Gente que aún cree en los milagros, piensa que se va a casar, te conviene que vengas acá. Gente que ya está casada, te conviene que te enteres lo que la Biblia dice. Gente que está divorciada, te conviene que sepas lo que la Biblia dice, porque dos cosas hay seguras: cometiste muchos errores y Dios puede hacer que te vuelvas a casar. Gente que ya enviudó, las mismas razones. Gente que dice, yo ya acabé, yo ya estoy más para allá que para acá. Nunca es tarde para hacer correcciones. Así que los únicos que no pueden venir a tomar el curso son los niños, porque no me van a entender. Pero si tienes novio, novia, estás comprometido, estás a punto de casar, lo que sea que tenga que ver con el matrimonio, la Biblia es muy clara. Si no eres capaz de gobernar bien a tu familia, no eres capaz de servirle a Dios. En consecuencia, si tú no tienes un matrimonio como la Biblia enseña, eres inútil a Dios en la iglesia. No podemos tener una iglesia bíblica si los matrimonios no son bíblicos. Por eso, esta vez, ya ves que el Apocalipsis anunciamos con mucho tiempo antes en radio. No, porque el principal enfoque son los de aquí primero. Sí vamos a tomar el favor que nos ofrecieron de poder decirlo en radio esta semana, si es que nos siguen dando el favor. Pero la intención es que primero lo tomes los que están aquí. Es el mismo formato que Apocalipsis, preguntas y respuestas, 5 sesiones, 5 sábados, sin costo, gratis. Te puedes llevar los audios gratis si tú traes tu USB, va a ser aquí, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda respecto al tema? Ahí al fondo, ¿me ayudan con el micrófono? Yo tengo la duda de que nos dice que Moisés tenía el Espíritu de Dios y ese mismo Espíritu se les dio a los 71. ¿A los 70? A los 70. Moisés era el 71. Sí, bueno. Pero en ese entonces Jesús todavía no venía y no había muerto ni resucitado como para venir el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo también? Ah, claro, porque nada más hay un Espíritu de Dios. Sí. Y si no fuese el Espíritu de Dios, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo le haces para que un espíritu esté en 71 personas allí, más en otras partes del mundo? Okay. Gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Por qué si tienen el Espíritu de Dios, el Sanedrín, los 71, hacen lo contrario a lo que Dios ordena? Es que lo que dice Mateo 23, que no lo leí por tiempo, es la evidencia de que no tienen el Espíritu Santo. Sepulcros blanqueados, hipócritas, cuelan el mosquito y se tragan el camello, camada de víboras. El problema es que ellos quieren aparentar que lo tienen, pero ellos mismos saben por sus obras que no lo tienen. Por eso Jesús los descalifica. En Mateo 23 dice: la responsabilidad de fariseos y maestros de la ley es decir, hablar de la ley de Moisés, y dice, y hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y entonces empieza a enlistar toda la evidencia de que el Espíritu Santo no está en ellos. Entonces, los que le dicen, ¿qué autoridad tienes o con qué autoridad estás haciendo esto? Están diciéndole al único que tenía la autoridad de hacerlo. Entonces, la hipocresía del judaísmo, asumiendo que ellos tienen el Espíritu Santo y que son los únicos, sigue vigente en nuestros días. Yo no dudo que haya personas en el judaísmo que puedan tener el Espíritu Santo, no soy quien para negarlo, pero no pueden decir que son los únicos. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Son varias. Y una disculpa, no me tome por irreverente, son dudas. No. Totalmente. No me ofendo. Ah, qué bueno. Mire, primero usted comentó en el versículo donde dice que debemos donde dice que no mates, ¿verdad? Y que si desde el momento que lo piensas ya eres asesina y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con el versículo que dice, airaos pero no pequéis?
porque no es odio ni insulto ni algo que te motive a matarlo. Es decir, si yo le digo a mi hijo, que espero que no pase, cuando ella sea más grande, aquí te quiero a las 10, si no llega a las 10 y me enojo, no es lo mismo que el vecino se estacione en mi lugar, yo diga, ay, lo odio, ¿cómo quisiera maldecirlo? Ojalá le pase algo malo. No es la misma razón de enojarse. En el contexto lo que Jesús dice, te dicen que no mates, bueno, si tú te enojas, lo insultas o lo maldices, es lo mismo. Pero cuando Jesús entra al templo, después vamos a ver, hay otro pasaje que ya decía que Jesús iba a entrar al templo, y los corre a todos no porque los odie, sino porque está poniendo en orden lo que instituyó, y son sentimientos completamente distintos. ¿Sí me explico? Sí. O sea que los golpes que le dio no eran para matarlos. De hecho no les pegó a ellos, nada más volcó las mesas y sonó el látigo. Okay, no anduvo latigando a las personas, eso no lo dice la Biblia. No sabía. Bueno, y otro dice, por ejemplo en el contexto de la oración, ¿verdad? Que dice que debe ser en secreto, pero también dice, o ¿qué hace ahí cuando dice que oren unos por otros? O el de Santiago 5:14, de imponer manos sobre los enfermos. Eso es intercesión. ¿Está alguno enfermo? Que vaya a los ancianos, que oren por él y lo unjan por aceite. Una cosa es que yo trate de edificar a mi hermano, porque yo sé que puedo ser el medio que Dios haya definido para sanarlo. Y otra cosa es que yo venga aquí a la iglesia y me ponga a orar en voz alta para que todos me vean. ¿Sí me explico la diferencia? El contexto que Jesús dice, no seas hipócrita. No trates de hacer que otros piensen que tú eres muy espiritual porque oras. Y otra cosa es que dices, Hernán, estoy bien mal, quisiera que por favor ores por mí. Yo te voy a decir, mi oración puede que no cambie nada, pero quizás Dios haya diseñado esta situación para que por medio de lo que te voy a decir, tú puedas entender tu situación. Así que yo puedo orar por esa persona, pero no estoy presumiendo de espiritual, no estoy diciendo, a ver, vean todos cómo oro por él. No, el contexto es distinto. De hecho, los discípulos se reunían a orar a puerta cerrada. Una cosa es estar de acuerdo todos juntos y otra cosa es querer sobresalir o que se vea que yo vengo a orar. ¿Sí se queda clara la diferencia? Ok. Bueno, anoté mi duda, pero no anoté el contexto cuando habló. Era referente cuando decía, bueno, mi duda era, entonces una persona que se regenera de las drogas o del penal, ¿ya no puede tomar un lugar en la iglesia? No. Si eso fuese así, ¿qué hace Mateo entre los apóstoles? Una cosa es la vida pasada, otra cosa es lo que haces en tu vida nueva. ¿Cómo es que la adúltera, prostitutas, eran seguidores de Jesús? Estarían descalificados. Una cosa es el cambio que tuviste donde todo atrás queda olvidado, y otra cosa es que digas, yo soy creyente y me sigo drogando. El que dice que es creyente y se sigue drogando está descalificado, porque es una inconsistencia, es incongruente. Pero una cosa es que diga, sí, yo me drogué, pero ya no lo hago más porque Jesús me cambió. Entonces no hay nada que impida que tú puedas servir. Tienes que cometer una falta dentro de tu cristianismo que ponga en duda tu conversión para que seas descalificado. Pero si no hay nada de eso, por eso los requisitos es que sean irreprensibles. Si no hay nada de eso, tu pasado no tiene por qué afectarte. El peor, imagínate el caso de Pablo, sería el menos indicado de todos y ahí andaba. O sea, inclusive también puede participar en el diaconado y todo. Claro, porque los requisitos del diaconado son del presente y se tienen que sostener toda tu vida de creyente, tanto de los ancianos como de los diáconos. Bueno, ya me lo termino. Hay otra palabra que usted mencionó de poder y autoridad. Sí. Y decía que la explicó, ¿verdad? Donde es en Apocalipsis, donde está acá. Pero en donde dice que les da poder y autoridad para expulsar demonios, para hacer cosas. Ahí no dice es. Que en su nombre. Y eso nos da el contexto. Cuando leí Apocalipsis dice, lo van a hacer cuantas veces quieran. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, en mi nombre harán estas cosas. Para que pueda hacer en su nombre, en el contexto de aquellos tiempos, si yo le digo a alguien, ve por favor y paga esto, diles que va a ser mi nombre,
no se toma en cuenta como que esa persona la hizo, sino como que yo la hice al enviarlo. Cuando Jesús dice que en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y todo, nos explica claramente que es cuando Él te mande. Si no diría, los que me siguen cuando quieran, cuantas veces quieran, lo harán. No dice eso. Apenas le iba a decir eso. Y por último, era nada más una duda. Si por ejemplo dice en el Antiguo Testamento, yo lo entendí, nada más, pues era como una preparación de decir, cuando decía que no adulterarás, ¿verdad? Y en ese entonces se tomaba físicamente, ¿verdad? Y si se hacía mentalmente o espiritualmente, o sea, pues no se sabía. Viene entonces el Nuevo Testamento y dice, no adulteres, pero con el pensamiento pues ya te es contado por adulterio. Yo lo capto así, no es que es como una preparación para que si ya lo haces físicamente, pero para que no lo hagas ahora ni mentalmente, ¿no es así? Más bien es el requisito para no matar. Es decir, ¿quién podría cumplir con eso? Lo que los discípulos le dicen, ¿quién se puede salvar entonces? Y Jesús dice, es imposible para ustedes, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque ahí es donde Jesús pone la evidencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no nada más es ya no hago las cosas que hacía, es ya no deseo las cosas que antes deseaba. Entonces, alguien que no es regenerado ve pornografía y un montón de cosas y es feliz. Y dice el apóstol Pablo, y hasta felicita a los que hacen lo mismo. Es más, y le hacen bullying al que no lo hace. Pero cuando eres regenerado, ya no lo vas a disfrutar. Podrá ser que caigas, pero te vas a sentir pésimamente mal. ¿Sí me explico? Sí. Entonces cuando Jesús dice, no mates, no, ni siquiera lo maldigas. Ya no es, sí, yo puedo cumplir la ley, no, necesitas ser completamente diferente por dentro y solo Dios puede hacer eso. Okay. Bueno, gracias por la paciencia. ¿Alguien más? Sí, no sé si hoy nada más yo lo entendí así o así se entendió en lo general en cuanto hablaste de oración. Sí. Es decir, entonces no debemos orar como iglesia cuando estamos reunidos. Una cosa es la oración privada, mi relación con Dios, y otra cosa es la oración grupal. Yo no oro grupalmente para mejorar mi relación. Sí, es obvio. Entonces, la oración grupal, como la que hacemos cada vez que termino el tema, no hay nadie quien pueda sobresalir, no hay nadie quien se pueda beneficiar. Es muy distinto el contexto que Jesús propone. No seas como los hipócritas que oran con las manos levantadas, porque no es que todos estén orando, sino que ellos, a pesar de que no lo hacen los demás, se ponen a hacerlo para ser vistos. Eso es lo que se debe de evitar. Mi relación personal no tiene por qué nadie más verla, pero sí debo de solidarizarme con otros, llorar con los que lloran, alegrarme con los que se alegran, orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros, pero ahí no hay ninguna oportunidad de que alguien busque sobresalir o beneficiarse para ganar una mejor imagen de espiritual. Entonces, por eso hice el énfasis de que si tú quieres orar, obviamente que podemos orar, pero tiene que ser un momento en el que no tiene que ser expuesto, no tiene que traerte un beneficio. Por eso dije, yo puedo orar por cualquiera, no hay ningún problema, pero no les voy a decir, vean todos cómo oro por él, o ven, pasa aquí y todos vean cómo yo oro. Eso ya contradice el asunto. Aparte que lo puedo quemar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, pero por ejemplo, eso está entendible. Yo me refiero a lo que quizás todos los que estamos aquí hacíamos antes, de llegar con una carga, por así decirlo, una necesidad, y decir, hermano, yo quisiera que alguien orara por mí. A eso me refiero. Entonces, ¿no va a haber lugar para eso? Sí, pero según los parámetros que explicó Jesús, la oración del fariseo y del publicano. ¿Dónde estaba el publicano? Allá, agachado. ¿Y el fariseo? En medio de todos. Alguien puede llegar bien cargado, pero no tiene por qué venir aquí al frente. Allá puede decir, necesito que alguien ore por mí.
y con todo gusto alguien puede escucharlo, atenderlo, orientarlo, orar por él. Es muy distinto a lo que Jesús propone con el fariseo. Se pone, levanta las manos, Señor, y esto. Eso es lo que se tiene que evitar. ¿Sí me explico? Cualquier persona que tenga necesidad, y lo han hecho, pueden acudir conmigo, con cualquiera. Eso no es alguien que yo puedo orar por ustedes. Cualquiera que tenga el Espíritu Santo puede orar por otra persona. Pero en el contexto de que no estás buscando ser exhibicionista, ni llamar la atención, sino dentro del marco que Jesús propone. Pero es válido. Bueno, es bueno saberlo, pero hasta ahorita no lo he visto, pues, aquí. Pues también es una buena señal que no lo hayas visto. Pero sí ha pasado. Okay. Personas que se acercan, de hecho se acaba el tema y hay personas que vienen, o es más, ni siquiera lo hacemos aquí, nos vemos en sus casas, en otro lugar, y tratamos ese asunto, porque no tenemos el interés de hacerlo del interés de todos o que todos vean. Son temas puntuales que se tratan en lo individual, dentro de la privacidad que es sana. Pero cualquiera que tenga una necesidad, los que lo han hecho, no les tuvimos que decir, vinieron, qué bueno. Pero si tú te has detenido porque no ves que alguien lo haga, pues ya yo sé por qué, no sé si entiendes por qué no ves que alguien lo haga. Pero ten toda la confianza. Obviamente, por eso hablamos sobre la membresía de la iglesia, ¿verdad? Los ancianos y todos estamos enfocados en edificar el cuerpo de Cristo. Tienes la mejor disposición de parte de nosotros en serte útiles, porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Me explico? No hay nada que te limite, puedes hacerlo, pero también tienes que entender la contraparte. Nunca vienes. Cuando vienes, como que sí, como que no, y te la pasas demandando tiempo, algo no cuadra, ¿verdad? Esas situaciones van a ser tratadas completamente de otra manera. No sé si me explico. Hay personas que han venido, es que tengo problemas con mi esposo. Bueno, vente a la iglesia, vamos a empezar un curso. No puedo. ¿Por qué no? Es que no, llego muy cansado y es. Entonces realmente no te interesa, ¿no? Tú quieres venir a una oración mágica y esas no damos aquí. Hay una responsabilidad de la que vine a pedir oración también. Porque no son oraciones mágicas, vas a tener que caminar con una guianza bíblica para que puedas ver cambios y resultados. Y eso puedes hacerlo con toda libertad, más si eres miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿Alguien más? Ya no, ¿verdad? Bueno,